Vale, buenos días a todas y a todos. Soy Amparo y bueno, os voy a presentar mi TFM que hice en el año 2019-2020 titulado Disfagia y medicación en la enfermedad de Parkinson. Yo escogí este tema pues, por la necesidad que veía en mi trabajo en la Asociación de Parkinson de Segovia de conocer la manipulación de la medicación para facilitar la deglución. Y bueno, así pues, se puede realizar la toma de una forma adecuada. Esta enfermedad, que se caracteriza por una dificultad en la movilidad y la coordinación, nos podemos encontrar problemas tanto a la hora de caminar como hablar, masticar o tragar. El objetivo principal de mi trabajo fue realizar una tabla de adaptación de medicamentos. Lo que pasa que a medida que fui encontrando información, pues lo amplié a otros dos objetivos. Uno que relaciona los efectos que tiene la medicación sobre la disfagia y otro los efectos secundarios de la medicación que tienen en la disfagia. El trabajo es una revisión bibliográfica donde busco todo tipo de información relacionada con medicación y disfagia en la enfermedad de Parkinson, y además de las bases de datos que refiero en la presentación, pues uso también los prospectos de todos los medicamentos. Los resultados, según la información encontrada, los divido en 4 bloques: dificultad para deglutir medicación, efectos de la medicación en la disfagia, medicación y efectos secundarios en la disfagia y actuación de los fármacos. Respecto a dificultad en deglutir medicación, nos encontramos con un porcentaje relativamente alto de pacientes, un 28%, que tiene disfagia a medicamento. Si se tiene disfagia al medicamento, no se consigue una adecuada adherencia al tratamiento, y esto ocurre en un 69% de los casos. El paciente con enfermedad de Parkinson no deglute de la misma manera a lo largo del día el medicamento, bien por los episodios off-on o por el cambio de salivación a lo largo del día. Estos pacientes prefieren tomar la medicación con yogur, con mermelada o con algo que les ayude a desencadenar el reflejo deglutorio, prefiriendo un poco dejar de lado los espesantes. Ahora vamos a ver un estudio hecho por Buman y colaboradores donde nos explican la dificultad de deglutir el medicamento según el formato. Ellos hacen una fluoroscopia a 33, perdón, una endoscopia a 33 pacientes y concluyen que la medicación más difícil de tragar son las pastillas ovaladas, después las redondas pequeñas, luego las redondas grandes y por último las cápsulas, que son las más fáciles de tragar. Si trasladamos estos resultados a la medicación pautada actualmente en la enfermedad de Parkinson, vemos que la medicación más difícil de tragar es la más pautada, y la más fácil de tragar, que son las cápsulas, es la menos pautada. Se pueden realizar dos tipos de intervenciones en cuanto al fármaco. Uno desde el punto de vista de la administración, donde están las preparaciones dispersables y otros 3 tipos de administraciones no orales, y desde el punto de vista de la manipulación del fármaco, entre las que se encuentra la manipulación de formas sólidas, que es el objetivo de mi trabajo. Bueno, no se ha encontrado evidencia que relacione disfagia y levodopa, únicamente en la fase oral, ya que la levodopa sí que produce sequedad. Entonces, bueno, esa sequedad afecta a la fase oral de la deglución. Y sí que se ha encontrado evidencia de mejora deglutoria con la bomba de apomorfina y los parches de rotigotina. Me he encontrado con bastantes efectos secundarios relacionados de forma directa o indirecta con la disfagia, que relacionan con la disfagia. Aquí he puesto 2 de los medicamentos que más efectos secundarios relacionados con la disfagia generan, que son el Sinemet, que produce muchas náuseas y malestar, y el grupo de los anticolinérgicos, que produce mucha sequedad en nariz, boca y garganta y un deterioro generalizado que puede llevar a desnutrición. Respecto a la adaptación de los fármacos, a la hora de manipular un fármaco, el método más seguro sería la dispersión. Y aunque la fórmula farmacéutica ideal sería aquella que se desintegre en la cavidad oral sin necesidad de ingerir ningún líquido. Respecto a
a la dispersión, aquí a la derecha tenemos un algoritmo que nos dice que si tenemos un fármaco que se dispersa fácilmente, pues lo mezclaríamos con agua, la agitaríamos y ya tendríamos la forma dispersa. Y bueno, si no se tritura, si no se dispersa fácilmente, habría que triturarlo previamente. Aquí en la parte de adaptación de fármacos tengo uno de los cuadros que he elaborado, en concreto el de levodopa. Tengo aquí, por ejemplo, el Sinemet, que es un precursor de la dopamina, y su adaptación sería pues, dispersarlo en agua y mezclar con espesante, o también se podría dividir la toma por la mitad. Discusión. Bueno, la divido en 3 bloques: administración de farmacología en enfermedad de Parkinson, disfagia y levodopa y adaptación de los fármacos. Manejar la medicación de un enfermo de Parkinson presenta grandes desafíos, ya que es gente mayor, son ancianos con diferente sintomatología y hay que tener mucha precisión en las tomas para conseguir el efecto deseado. El retraso en las tomas puede producir sintomatología que ya conocemos, como acinesia, rigidez o otra más grave, como es el síndrome neuroléptico. Un 69% de los pacientes no reciben información sobre su medicación. Bueno, la levodopa es el medicamento que mejor mejora los síntomas en general en la enfermedad de Parkinson. Y aunque no se ha encontrado evidencia de mejora deglutoria, sí que es cierto que mejora la postura y la respiración, y esto hace que el paciente se pueda sentar en la mesa a comer con sus familiares y amigos, con la integración social que ello conlleva y mejorar así su calidad de vida. Los fármacos no se pueden manipular de cualquier manera porque su presentación está relacionada con su terapéutica. Y lo ideal sería que existiese la forma líquida de la mayoría de los fármacos. Las fórmulas farmacéuticas que más nos encontramos en el mercado, por su fácil manejo, son las cápsulas y los comprimidos. Y colaboradores hacen una propuesta sobre cómo deglutir el fármaco. Si hubiese dispersia el fármaco, lo primero que habría que hacer sería probar diferentes maniobras deglutorias. Si aún así no se pudiese deglutir, pues habría que buscar otro fármaco con los mismos ingredientes. Y si aún así tampoco se pudiese, pues entonces ya se procedería a la manipulación del fármaco. Bueno, aunque las muestras de los estudios con agonistas dopaminérgicos son pequeñas, sí que se han encontrado resultados congruentes, ¿no? Como ocurre con la levodopa. Bueno, y considero que como no se encuentra relación de disfagia con mecanismos dopaminérgicos, sería interesante futuras líneas de investigación que relacionase disfagia con mecanismos colinérgicos. Y bueno, está comprobado que el trabajo a nivel respiratorio mejora la deglución. Veo necesario incluir en los prospectos de todos los medicamentos información sobre el manejo del fármaco. Y sería interesante, antes de pautar un fármaco, ver cómo se deglutea a partir de una videofluoroscopia. También creo que se debería dar más promoción a la formulación magistral. Un medicamento es la manipulación hecha por el farmacéutico, que se hace de una forma precisa para un paciente en concreto, cuando existe disfagia al medicamento, pero bueno, no se suele recurrir a ella por el alto coste que supone. Y lo ideal sería que todos los profesionales nos implicásemos en la fórmula farmacéutica idónea. En esta última diapositiva, pues está el objetivo final de mi trabajo, que es el cuadro de adaptación de medicamentos. Otra vez os he puesto el de levodopa, donde está con el formato, la acción, los efectos secundarios relacionados con la disfagia, la adaptación del fármaco y bueno, una imagen para su reconocimiento visual. Y bueno, he de deciros que en la actualidad sí que estoy utilizando estas tablas para aquellos pacientes que veo que tienen dificultades o que me dicen que tienen dificultades para realizar la toma. Y bueno, hasta aquí mi presentación y bueno, quería dar las gracias por vuestra atención y quería dar las gracias a Patri porque
Ha sido una tutora maravillosa y me ha ayudado un montón a hacer este trabajo tan interesante y tan útil y que hace la vida un poquito menos difícil a este grupo de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Gracias. Vale, vamos a continuar. Vamos con el segundo trabajo. Lucía. A ver, un segundito. Vale, ahora sí, Lucía. ¿Ya puedo? Quieras. Vale, Esther, una cosa, antes de nada me gustaría aclarar que no voy a exponer exactamente el mismo PowerPoint que expuse cuando hice el trabajo de fin de máster, o sea, cuando hice la primera exposición, porque he seguido investigando en este caso, ¿vale? Yo voy a hablar sobre un caso actual de síndrome de acento extranjero. En aquel momento se planteó una intervención y ha continuado, hemos seguido estudiando con ella y hemos hecho una intervención 2. Entonces, bueno, voy a contar un poquito, me he saltado mucha teoría, pero bueno, que si alguno quiere mi contacto le puedo proporcionar pues bibliografía sobre el FAS, que es el síndrome de acento extranjero, y bueno, que me paso muy por encima la bibliografía y las definiciones y tal, y voy a 100 por hora porque si no, no me da tiempo a explicar eso, ¿vale? Lo quiero aclarar porque, bueno, hay parte del tribunal, verá que la presentación es distinta y no sé si hay alguna compañera por ahí también, entonces aclarar eso, ¿vale? Vale, aclarado entonces. Aclarado entonces, vale, voy a compartir. Ah, espera, voy a quitaros de aquí que no puedo... No me veis, ¿no? Sí me veis, o sea, me veis la pantalla, ¿no? Sí, vemos tu pantalla y te vemos a ti. Sí. Ay, ¿me veis a mí? Bueno, sí, depende, pero sí. Vale. Ah, espera, que estoy al final, por la prueba que hice antes. Vale, ahora sí. Y ahora me falta... Ah, ya estaba compartiendo el audio. Vale, perfecto, empiezo entonces. Bueno, pues nada, aclarado lo que os dije, voy a hablar sobre... Perdón, me llamo Lucía Acuña Fonseca y hice mi exposición en el trabajo de fin de máster del curso 2018-2019 y hablé sobre un caso de síndrome de acento extranjero, que a partir de ahora, para abreviar un poquito, me referiré a él como FAS, ¿vale? Y he hecho la revisión de un caso de una persona que me referiré a ella como MJ, ¿vale? Para preservar su intimidad y que actualmente sigue siendo mi paciente. Vale, voy a verla aquí. Bueno, antes de nada, os voy a apartar porque no veo yo. Antes de nada, quiero compartir con vosotras 3 nociones que quiero dejar claras sobre el habla, y es que el habla humana desde el punto de vista motor es un verdadero prodigio de coordinación neuromuscular y de hecho se la reconoce como la conducta motora más compleja del repertorio humano. Hablar implica la acción coordinada de un centenar de músculos vinculados a grupos independientes e inervados por distintos nervios craneales. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si hablamos de la mano, espero que no me esté escuchando ningún terapeuta ocupacional, que sé que sí, digamos que la mano es otro órgano que utilizamos en el día a día, pues casi como el segundo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer con la mano? Pues abrir, cerrar, pinza y poco más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si me pudieseis ver ahora mismo a través de un escáner, podríamos ver cómo la lengua se mueve, a qué velocidad, cómo contacta con el paladar, con los dientes, cómo los labios se cierran. O sea, entonces ciertos desajustes, por pequeños que sean en este proceso de coordinación, van a tener consecuencias acústicas que se van a detectar por oyentes de la misma lengua, ¿no? Entonces, ¿qué es el FAS? Bueno, pues es lo que viene a desmontar lo maravilloso que acabo de decir que es el habla. Es un trastorno de ejecución y planificación del habla motora neurológica, que también puede ser por motivos psiquiátricos o combinada, en la que los cambios segmentarios o suprasegmentales conducen a la impresión de un acento alterado, extranjero, ¿vale? Por interlocutores de la misma comunidad lingüística. Bien, estos cambios, o sea, ¿cómo altera el FAS el acento? Bien, pues lo altera mediante déficits segmentarios en los que sobre todo afecta a vocales y a consonantes.
En las vocales observamos una mayor alteración en la pronunciación más en vocales que en consonantes y alteraciones en el tiempo de la pronunciación de vocales, sobre todo elongaciones. Y en consonantes hay cambios en el lugar de articulación, sobre todo pues nos encontramos distorsiones, omisiones y sustituciones. En cuanto a cambios suprasegmentales, como pueden ser déficit prosódicos, se alteran tanto la entonación en palabras y frases, la velocidad de locución, hay muchísimas pausas y por lo tanto pues, se altera el ritmo del habla. ¿Vale? Vale, en cuanto a la etiología, los más comunes: ictus, tumores, traumatismos craneoencefálicos y lesiones de ATM, ¿vale? De mandíbula. Bien, en cuanto a la localización de la lesión, la bibliografía lo que nos dice es que sobre todo la mayoría de los FAS se encuentran en hemisferio izquierdo, ¿vale? Se encuentran... Si muevo el ratón, ¿lo veis? Ah, vale, que no os escucho, claro, perdón. Vale, bien. Bueno, hemisferio izquierdo sobre todo, y luego se ven comprometidos normalmente los circuitos frontovasales, que son circuitos complejos en bucle con origen en el córtex frontal y que involucran estructuras subcorticales a la vez, y se sabe que estos circuitos están implicados y regulan órdenes de la corteza motora. ¿Vale? También está implicada el área motora del hemisferio izquierdo, el cerebelo. Nos habla también la bibliografía de área de Broca, y como estructuras subcorticales pues, también nos habla de la ínsula y de los ganglios basales. ¿Vale? Bien, estas imágenes ya pertenecen a mi paciente, ¿vale? A MJ. Estas imágenes son tomadas mediante una resonancia magnética funcional, mediante una resonancia magnética en julio de 2019 en la CIMES, en el Centro de Investigación Médico-Sanitarias, y es pautada por el neurólogo Marcelo Bertier, ¿vale? Bien, como podéis ver, coincide con la bibliografía. Luego hablaré un poquito más sobre este infarto cerebral. Coincide con que la lesión está en el hemisferio izquierdo. También coincide con que están comprometidos los circuitos frontovasales, el área motora del hemisferio izquierdo, ganglios basales parecen preservados y el cerebelo también. Bien, y en este plano coronal, aparte de la lesión tan extensa que se podía ver antes, también podemos ver que es una lesión muy profunda. Incluso se ve que, aparte de lesión frontal, podemos ver que hay una lesión parietal. Vale, os voy a hablar ahora un poco de MJ. MJ en aquel momento tenía 47, ahora tiene 49, me parece, prefiero decir 49 que 50. Y sufrió un ictus isquémico en diciembre de 2016, ¿vale? En aquel momento ella no me aporta datos de la lesión, sí me cuenta cuando ya es consciente que ella pierde el habla por completo, su fluidez verbal es nula, la compresión está preservada, no al principio de todo, pero bueno, como que es lo primero que recupera. Repetición y denominación alteradas, y tiene una hemiplegia derecha que a día de hoy está totalmente recuperada. De hecho conduce y todo eso. Características del FAS de MJ. Bueno, pues es un habla súper lenta, ahora es más fluida, luego escucharéis audios del antes y el después. Sustituciones, distorsiones y omisiones de consonantes, elongaciones, distorsiones y omisiones de vocales, y entonación y ritmo alterado. Vale, y estas banderillas que veis por aquí es que, perdón, que es que no sé dónde poneros para poder yo ver mis diapositivas. Perdón. Ay. Vale. ¿Qué deciros de ella? Que es española, es gallega, y lo que me han dicho la gente que la ha escuchado es que su acento suena británico, ruso, alemán. Bueno, vosotras luego me diréis a ver. Vale, objetivos que yo me planteo con ella: mejorar su calidad de vida, para ella es muy frustrante, aumentar la fluidez del habla,
facilitar la comunicación con el entorno, ya que después del ictus y de superar su afasia, su única secuela era el FAS, y disminuir y remitir el acento extranjero en caso de que se produzca ese milagro. Vale, ¿cómo la evaluamos? Bien, yo le paso la batería de exploración de trastornos afásicos. En la CIMES Bertier pues hace una valoración exhaustiva de todos los aspectos del habla y el lenguaje de MJ y de todas sus funciones cognitivas. Le hace una resonancia magnética y una resonancia magnética funcional. Ignacio Moreno, que bueno, no sé si lo conocéis, pero bueno, es un lingüista, profesor de la Universidad de Málaga y bueno, erudito investigador también junto con Bertier del FAS desde hace muchísimos años, llevan investigándolo, recoge muestras en su laboratorio en una cabina insonorizada, tanto de su lenguaje, de su L1 como su L2, de lengua castellana y lengua gallega, de MJ, ¿vale? Y luego, después, al volver de Málaga, pues yo, por las conclusiones que sacamos, hago una valoración de prosodia lingüística y prosodia emocional, porque bueno, ya nos damos cuenta que va encaminada por ahí la terapia. Los resultados que nos encontramos es que ha superado totalmente su afasia. En la resonancia magnética, como os comentaba antes, se encuentra un extenso infarto cerebral de evolución crónica frontal izquierda y otro infarto un poquito más abajo, cortical parietal izquierda. Bien, los resultados en la prosodia lingüística que nos encontramos. Bueno, estos son imágenes del Prat y esta frase y esta es la misma, ¿vale? Son frases interrogativas. Esto lo sabemos por esta curva azul que nos indica la curva normal de una frase interrogativa. ¿Por qué lo sabemos? Porque siempre acaba en subida y porque hay una pequeña subida aquí, baja y luego vuelve a subir. Vale, pues esto es un modelo correcto, esta soy yo y tardo 78 milésimas de segundo en decir esta frase. Pues imaginaros que es, ¿qué has comido hoy? ¿Vale? MJ tarda el doble prácticamente y mirar cómo es su curva de una frase interrogativa, ¿vale? Por lo tanto, la prosodia lingüística está alterada. La prosodia emocional no es capaz de entonar frases alegres, enfadadas o tristes, muchísima frustración, tampoco enunciativas, exclamativas e interrogativas, también muchísima frustración, no puede enfadarse con sus hijos, no puede reñirles, tiene 2 adolescentes en casa, imaginaros el drama, y en ocasiones no reconoce el tono en el que se le está también hablando a ella, ¿no? Vale, ¿cómo intervenimos? En prosodia lingüística intervenimos con el PRAT, ¿vale? El PRAT es fundamental en esta intervención. Lo que hacemos es grabar modelos correctos de frases con entonaciones enunciativas, exclamativas e interrogativas y lo que hará MJ será escuchar la grabación, visualizará la curva normal que os mostré antes y tendrá que imitar esa curva, ¿vale? Ajustarse al tiempo de emisión con apoyo también de las imágenes, de modo que con el PRAT tendrá constantemente un feedback visual y auditivo. En cuanto a prosodia emocional, lo mismo, también tendrá la diferencia, bueno, tendrá unos audios con un modelo de entonación emocional correcto e imágenes con emociones como apoyo visual. ¿Qué tendrá que hacer aquí? Se le presentarán audios de emociones que MJ tiene que reconocer si se trata de un tono enfadado, alegre o triste, y también tendrá que entonar frases que yo daré con un modelo neutro, es decir, le hablaré como un robot y le tendré que pedir y le pediré que entone con la emoción correcta. Pues imaginaros, le doy una frase neutra y le diré, dilo como si estás enfadada. Y le doy una imagen de una persona que está enfadada en un contexto enfadado. Bien, y aparte, el neurólogo pauta, además del tratamiento en prosodia emocional y lingüística, un fármaco que es Aricept. Es un donepezilo que pertenece a la clase de medicamentos llamados inhibidores de colinesterasa, que lo que hace es mejorar las funciones mentales como la memoria, la atención y la capacidad de interactuar con otros, el habla, etc. En el caso de MJ, comentaros rápidamente que no le funcionó, pero porque no lo aceptó. Tenía muchísimas náuseas. Como a otro paciente mío le fue de maravilla, no tuvo efectos secundarios, para MJ esto no fue una ayuda. Vale, las conclusiones de la intervención 1 es que el PRAT es una muy buena herramienta de feedback visual y auditivo para el logopeda y para el paciente como herramienta de intervención en paz.
MJ mejora su fluidez verbal, mejora los tiempos de emisión de frases y de su discurso. Mejora la entonación de palabras y frases, mejora errores en la articulación de consonantes, elonga menos y hace menos omisiones, tanto de vocales como de consonantes. Inconvenientes que nos encontramos: el acento persiste y no se autocorrige en ningún momento. Ella no es consciente de ese acento extranjero. Y aquí viene la terapia 2, ¿vale? No he sido muy original, he llamado TEF-A, terapia de errores fonéticos con trabajo de autocorrección. Vale, esta terapia nace de que me pongo en contacto con Ignacio Moreno y le digo, sí, muy bien, ha mejorado, pero el acento persiste, ella no se reconoce, ¿vale? Entonces, bueno, hablamos y quedamos en que vamos a trabajar errores fonéticos. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar errores fonéticos más comunes en MJ y lo hacemos con pares de palabras en los que solo cambia una letra. A raíz de ahí, pues apunto los errores que ella más comete. Por ejemplo, omisión de I, que a día de hoy lo sigue haciendo, por ejemplo. Sustitución de la B por la P, lo ha superado. Sustitución de UE por O. Por ejemplo, decía mucho la palabra sogra en vez de suegra, lo ha superado. Y distorsión de R, de RG, bueno, no pronunciaba la R fuerte, por ejemplo, ¿vale? Una vez identificados los errores fonéticos, trabajamos el punto de articulación, la dicción de estos sonidos de forma aislada, siempre con feedback de sensación de lengua, vibración, posición de los labios, espejo, etc. También con el PRAT, luego lo generalizamos a palabras e intentamos integrarlo en el lenguaje espontáneo. A medida que avanza un poquito esta intervención y yo que estaba leyendo en ese momento un libro, se me ocurre añadir autocorrección, ¿vale? ¿Qué es la autocorrección? Es la capacidad, la capacidad de autocorrección de una persona es aquella en la que los procesos de monitorización están en armonía para que se produzca una adecuada comunicación. Es decir, cuando hablamos, estos procesos comprenden tanto un feedback auditivo, oímos lo que decimos, como un feedback kinestíco-motor. Sentimos cómo se mueve la lengua y dónde se posiciona nuestro aparato articulador. Bueno, no solo la lengua, ¿no? A través de ambos tipos de feedback somos capaces de seguir nuestras propias producciones orales y rectificar de inmediato. ¿Por qué añado el trabajo de autocorrección? Porque MJ no era para nada consciente de ese acento extranjero que le salía, ni era capaz de autocorregir los errores fonéticos según la marcha de su habla, solo cuando se escuchaba en el PRAT. Con explicarle a MJ lo que era la capacidad de autocorrección, de hecho le presté el libro y con la ayuda del PRAT ha ido mejorando y ya es mucho más consciente y se autocorrige a sí misma casi sin necesidad de corregirla, ¿vale? Las conclusiones de esta intervención 2, para mí, para MJ, ha sido una terapia mucho más amena que la 1 y menos ardua y menos pesada para ambas. Esta terapia no hubiese sido posible y tener tan buenos resultados sin haber hecho la primera. Y mayor satisfacción ha sido escuchar de la boca de MJ después de haber hecho esta en un audio del PRAT, la primera vez, porque bueno, ahora ya lo dice mucho y eso ya es mucho mejor, que de repente un día me dice, ¡ah! Me he reconocido, soy antes del ictus, ¿vale? Y bueno, ahora creo que ya vienen los audios, perdón que se va a escuchar ahora al principio, creo que sí, que ya vienen los audios. Ah, no se va a escuchar nada, bien. Vale, pues ahora os voy a poner MJ antes de iniciar la terapia y ahora, ¿vale? Las frases son un poco la misma, yo se las enseñé a ella porque estas sí que son los audios originales que puse cuando presenté el TFM y yo se los enseñé, las dos flipamos incluso, o sea, no sabíamos, no éramos tan conscientes del cambio y bueno, nada, deciros que le pedí que intentara más o menos decir lo mismo, pero bueno, incluso se ha atrevido a ser espontánea y añadir incluso alguna palabrilla más, ¿vale? Entonces, bueno, os lo voy a poner. Si algo va mal o no me escucháis, me hacéis algún gesto, ¿vale? Bueno, esta sería antes. Mis amigos me llaman María. Otra gente que he conocido después del ictus me llama MJ. Vale.
Y esto sería ahora. Mis amigos me llaman María, pero después del ictus alguna gente me llama MJ. Vale, el siguiente audio. Me gusta pasear, sobre todo pasear. Me encanta pasear y leer y escuchar música. Adoro la música. Vivir la vida, como dicen algunos. Me gusta pasear, leer y escuchar música. Adoro la música. De hecho, toco el piano. Vivir la vida, como dicen algunos. Es curioso, pero desde que tengo hijos, aprovecho más la vida que cuando no lo tenía. Es curioso, pero desde que tuve el ictus aprovecho más la vida que cuando no lo tenía. Es curioso, me gusta pasear, pero leer y... Ahí. Vale, y ya está. Muy bien, Lucía. Muchas gracias. Nada. Genial. Vale, seguimos. Beatriz Álvarez. Bea. Hola a todos. Hola. A ver. Vale, creo que ya se ve. Sí, se ve. Sí. Vale. Bueno, pues me presento, soy Beatriz Álvarez y bueno, os voy a presentar el trabajo de fin de máster que hice en el año 2018-2019. Y bueno, sobre todo agradecer a todos los que estáis aquí, que me vais a escuchar este ratito. Espero explicarlo pues lo más claramente posible y luego pues si tenéis cualquier duda que os pueda solucionar, pues encantada, ¿vale? Mi trabajo habla sobre la neuroplasticidad y cómo influye en nuestra intervención del lenguaje en niños y mi tutora fue Estefanía Rodríguez Sanz, que en su día me ayudó un montón y sobre todo aprendí mucho con este trabajo. Así que vamos a ello. Dividí mi trabajo en diferentes apartados: una introducción, los objetivos, la metodología, resultados y conclusiones. Voy a intentar explicarlo lo más brevemente posible para dejar a mis compis de después, pero bueno, de forma clara, si puedo. Voy a comenzar hablando un poquito sobre qué es la neuroplasticidad, ¿no? La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso central de minimizar efectos cuando tenemos una lesión. Puede ser una alteración estructural o puede ser una alteración fisiológica y no importa la causa originaria, es decir, nuestro cerebro es plástico, puede cambiar en el momento que tenemos una lesión y aunque una determinada área se supone que es específica para una determinada función, en el momento que esto deja de ocurrir, pues porque ha habido cualquier tipo de lesión, las áreas adyacentes, digamos, a esta o incluso el hemisferio opuesto es capaz de asumir ese tipo de función y esto se ha ido demostrando en todas las etapas de la vida. Es verdad que aunque un adulto es capaz de llevar a cabo esta neuroplasticidad y compensar estas funciones, se ha demostrado que en edades tempranas, sobre todo de 0 a 4 años, esta neuroplasticidad es mayor. ¿Por qué es debido? Pues porque en los primeros años de vida generamos continuamente conexiones sinápticas nuevas que van variando en función de la experiencia que vamos proporcionando al niño y de esta estimulación. Entonces tenemos procesos bioquímicos internos que no podemos controlar, digamos, ¿vale? Porque están genéticamente programados, pero sí que somos capaces de modificar nuestro cerebro a partir de las experiencias que damos a los niños o la estimulación que les damos. Lo que os comento, en los adultos esto ocurre de la misma manera, lo que pasa que, claro, esas conexiones
no son tan continuas y esas neuronas no se están moviendo y no son tan funcionales como en las primeras etapas. Esto poquito a poco os lo iré explicando. La neuroplasticidad también depende, pues, de la edad en la que ocurre la lesión, del tipo de lesión, y veremos, pues, qué compensación es capaz de llevar a cabo nuestro cerebro, ¿no? Lo que he comentado un poco, las áreas adyacentes asumen esa función o es el hemisferio contrario el que asume la función. Os explico, el sistema nervioso, como os he comentado, pues al final depende su desarrollo de la interacción con el ambiente y de eventos genéticamente programados. Y su desarrollo se divide en dos momentos principalmente. Por un lado estaría la neurogénesis, que es cómo se va desarrollando cada componente de nuestro cerebro, y por otro lado la maduración cerebral, que es cómo pues, se desarrolla y se va madurando, propiamente dicho, cada uno de estos componentes del cerebro. En esta imagen podemos observar cómo a partir de los 20 días de la vida intrauterina comienza este desarrollo, es decir, nuestro cerebro se empieza a formar a partir de la semana 20, poco a poco hasta prácticamente cuando llegamos a la adultez, que son las últimas regiones corticales anteriores, lo que se llamaría el área prefrontal, lo último que se desarrolla, que son las áreas más complejas. ¿Cómo se lleva a cabo esta maduración cerebral? Pues a través de dos ejes direccionales. Por un lado tenemos un eje vertical, a ver si se ve la flechita, creo que sí. Un eje vertical donde primero se desarrollarían las zonas subcorticales hasta las corticales, y un eje horizontal donde se desarrolla primero las regiones en las zonas primarias, digamos, y luego irían a las regiones corticales de asociación. Poco a poco se va desarrollando toda la zona intrahemisférica hasta que finalmente se lleva a cabo la madurez interhemisférica con el cuerpo calloso que comunica ambos hemisferios. Vale, aquí explico un poco lo que os he comentado al principio de la neuroplasticidad, donde empezamos, digamos, a generar esas neuronas en el momento que nacemos. Bueno, os voy a explicar un poquito la gráfica, ¿vale? Durante la etapa embrionaria y la etapa fetal empiezan a desarrollarse todas las células, pero realmente en el momento del nacimiento, como se observa en la gráfica, esa proliferación celular decae drásticamente y es cuando empiezan esas conexiones sinápticas. A partir del nacimiento empiezan a desarrollarse muchísimas conexiones sinápticas y es cuando tenemos que aprovechar, digamos, este momento para trabajar la función y dar esa estimulación que necesitan los niños, esas experiencias, para que esas neuronas, digamos, se hagan fuertes, ¿no? Y sean capaces de asumir determinadas funciones. Se ha demostrado que hay diferentes etapas y periodos más sensibles, es decir, hay momentos de la infancia en donde ocurre un mayor número de estas conexiones y es más fácil adquirir determinadas funciones. En esta imagen podemos observar lo que os comentaba, ¿vale? Cómo empiezan estas conexiones sinápticas y sobre todo el auge sería a los 2 años. ¿Qué pasa? Que a partir de los 4 años, aquellas neuronas que no son funcionales, es decir, aquellas neuronas que no sirven, desaparecerían, que es lo que se llama poda sináptica. En esta imagen también se ve muy claro, ¿no? Como en el recién nacido todavía no tenemos todas esas conexiones de las que os hablo. Poco a poco empiezan a desarrollarse y es a los 6 años realmente cuando se ha demostrado que ya no se lleva a cabo ese tipo de crecimiento neuronal, sino como que de 4 a 6 es cuando se lleva a cabo la poda sináptica que os he comentado, donde las neuronas que no son funcionales se pierden. Entonces, a partir de ahí, digamos que vamos perdiendo neuronas, las funcionales estarían activas y las que no, pues se perderían a los 14 años. Fijad qué diferencia. Aquí os presento una imagen parecida, pero relacionada directamente ya con el lenguaje, que es lo que vamos a tratar, ¿no? Esto sería el área de Broca y lo mismo, ¿no? Como en el recién nacido todavía no se han desarrollado todas esas conexiones y es a los 2 años donde se produce el auge. De hecho, se ha demostrado que es la edad crítica, ¿no? Que es cuando se lleva a cabo la adquisición del lenguaje. Entonces,
fijaos la cantidad de conexiones que tenemos en esa edad. Lateralización del lenguaje. En la introducción os quería comentar un poco esto, ¿no? Porque muchas veces pues, nos dicen que cuando ocurre una lesión somos capaces de llevar a cabo una lateralización. Mi trabajo pretende un poco responder a esto, ¿no? En qué momentos podemos llevar a cabo esta lateralización, cómo nos influye pues, a lo mejor una lesión bilateral o focal. Entonces, al final nuestro cerebro es diferente en cada uno de nosotros, no todos reaccionamos de la misma manera y no sabemos pues cómo somos capaces de compensar una determinada función, pero sí que se ha demostrado pues, que hay determinadas edades donde es más fácil llevar a cabo esta lateralización y que sea el hemisferio opuesto el que asuma la función, y cómo a veces esto no ocurre y son regiones cercanas las que lo asumen. Vale, los objetivos de mi trabajo es, por un lado, entender cómo influye la neuroplasticidad en nuestra rehabilitación, que muchas veces sabemos que nos ayuda y es el propio desarrollo el que hace que la persona evolucione, lógicamente con una estimulación, pero la neuroplasticidad está ahí apoyándonos. ¿Y cuál sería la compensación a nivel cerebral? Lo que os he comentado. Por un lado, la lateralización o por otro, la expansión hacia las áreas adyacentes. La metodología que he empleado, los criterios de inclusión, pues he incluido artículos de los últimos 19 años. Bueno, estoy hablando de cuando yo realicé el trabajo de fin de máster, que fue hace dos años, ¿vale? Artículos en inglés y castellano, artículos relacionados con la plasticidad cerebral. He dividido las edades en daño cerebral infantil entre 0 a 2 años y de 2 a 16. Y artículos de pruebas de neuroimagen que evidencian cambios a nivel cerebral en cuanto al lenguaje. Y luego, por otro lado, los criterios de exclusión es artículos que tuvieran un mínimo 5 en la escala Pedro. La escala Pedro, para aquellos que no lo sepáis, es una escala de validez de artículos. He omitido artículos anteriores al año 2000, omití artículos que no hablaban sobre neuroplasticidad y omití artículos que superasen la edad de 16 años. Bueno, analicé 56 artículos, incluí en la revisión 28, en los resultados incluí 13 y los libros incluidos en la revisión fueron 3. Los resultados, como os he comentado, los dividí en lesiones anteriores a 2 años y lesiones entre 2 y 16 años. Los resultados anteriores a los 2 años. El pronóstico al final viene determinado por la edad, ¿vale? Por el área cerebral afectada y por la preservación de las áreas adyacentes, ¿vale? Vale. Es que va un poquito lento, no sé si a vosotros os va pareciendo bien, a mí como que me va con un poco de retraso. Bueno. Una lesión en edad prelingüística o en edades tempranas, se ha demostrado que el desarrollo del lenguaje es aparente normal en un inicio, pero que luego aparecen una serie de dificultades a largo plazo. Ahora. Luego, los resultados también dependen mucho de si es una lesión focal y una lesión bilateral. Evidentemente, cuando la lesión es bilateral, el pronóstico es peor, ¿vale? Si la lesión se encuentra en el hemisferio derecho, el desarrollo es normal, excepto en la sintaxis compleja, y también se ha demostrado que la cantidad de léxico entre los 10 y los 17 meses es más pobre. Cuando la lesión se produce en el hemisferio izquierdo, se observa que hay más errores morfológicos, sintaxis menos complejas, alteración a nivel sintáctico y narrativa pobre. Y se ha demostrado que cuando la lesión ocurre antes de los 2 años, sí que se lleva a cabo esta lateralización del lenguaje, es decir, el hemisferio derecho asumiría la función del hemisferio izquierdo, que es el dominante normalmente en cuanto al lenguaje. Entre los 2 y 16 años, se ha demostrado que prácticamente los resultados y el pronóstico es el mismo en niños adolescentes que en adultos, ¿vale? En niños menores de 5 años se lleva a cabo lateralización, ¿vale? Como he comentado anteriormente. Y en niños mayores de 5 años serían las áreas adyacentes las que asumirían la función del lenguaje. En niños mayores o iguales de 5 años se observan dificultades de acceso al léxico y lectoescritura. También hay más alteraciones lingüísticas en los niños de edades menores de 10 años frente a niños mayores de 10 años. La comprensión y el discurso oral son normales, como he comentado también antes, ¿no? Como que al principio el desarrollo parece normal, pero luego,
Posteriormente se observan dificultades importantes en el acceso al léxico, formas gramaticales complejas del discurso, comprensión y composición del lenguaje escrito. Por otro lado, la recuperación del lenguaje espontáneo y conversacional es mejor cuando afecta la lesión a estructuras anteriores. Vale, la discusión. Los acuerdos a los que llegué con el estudio es que una experiencia y una estimulación correcta en edades tempranas al final mejora el pronóstico y hace que esta neuroplasticidad nos ayude en la rehabilitación, ¿vale? El efecto de la plasticidad está en cualquier edad, como hemos comentado, incluso en edad adulta, aunque sea en edades tempranas en las que haya mayor número de conexiones y el pronóstico sea mejor. Este pronóstico, como he comentado, pues depende de la edad y del tipo de lesión, sumado a una correcta evaluación y a una intervención eficaz. Los resultados positivos a corto plazo son negativos a largo plazo, lo que comentábamos, ¿no? Pues peques que en un primer momento parece que no tienen determinadas dificultades del lenguaje, luego aparecen, sobre todo cuando llega la adquisición de la lectoescritura. En niños mayores de 5 años, la recuperación y el desarrollo del lenguaje son variables, depende de cada niño. Y la vulnerabilidad de acceso al léxico y la lectoescritura. Sobre todo se nota eso a partir de los 5 o 6 años, cuando llevan a cabo el aprendizaje de la lectoescritura, donde aparecen las dificultades. Lesiones de las áreas perisilvianas izquierdas. Se ha demostrado que ocurren fenómenos de remodelado. Esto quiere decir que se desinhiben las regiones contralaterales y, sin embargo, se activan las homolaterales, las del mismo hemisferio. Y se ha relacionado directamente el procesamiento verbal con el hemisferio derecho. Los desacuerdos que las técnicas de neuroimagen funcional en niños son inexistentes, pues por cuestiones de ética no se realizan a los niños y no hay muchos estudios de esto. Los mecanismos que rigen la reorganización intra- e interhemisférica son variables. El cuadro clínico de la fase infantil adquirida está obsoleto en la fase aguda, por lo mismo que comentaba de las técnicas de neuroimagen. No hay muchos estudios en niños pequeños y en lesiones muy tempranas. La evidencia clínica actual no respalda la hipótesis de equipotencialidad y progresiva lateralización. Esto quiere decir que tenemos una predisposición innata a que el lenguaje se desarrolle en el hemisferio izquierdo y también a que seamos capaces de llevar a cabo una lateralización si se produce una lesión. Las conclusiones a las que he llegado a mi primera pregunta sobre cómo influye la neuroplasticidad en la rehabilitación es que cualquier lesión anatómica puede ser minimizada por el efecto de la plasticidad cerebral, que tenemos subsistemas neurocognitivos que se desarrollan a diferentes ritmos en cada persona, que la recuperación del lenguaje espontáneo y conversacional es mejor en sujetos jóvenes. El funcionamiento neurolingüístico tiene subsistemas de reserva, es decir, todos tenemos grados de recuperación a nivel cerebral que nos permiten compensar determinadas funciones cuando hay una lesión. Las afasias por lesión adquirida en niños mayores de 5 años son variables. El proceso de recuperación de funciones no es capaz de eliminar por completo los efectos de las lesiones vocales tempranas, es decir, por mucho que llevemos a cabo una intervención y una evaluación eficaz y seamos capaces de llevar a cabo esta estimulación, muchas veces no eliminamos por completo las dificultades. ¿Y cuál sería la compensación a nivel cerebral? Pues como hemos dicho, la edad de la que depende son 5 años, es decir, si la lesión ocurre anteriormente a los 5 años, lo que hacemos es llevar a cabo una lateralización al hemisferio opuesto y, sin embargo, si la lesión ocurre después, son las áreas adyacentes las que asumen la función. Bueno, en su día lo comenté cuando expuse y defendí el trabajo de fin de máster. Hoy lo vuelvo a repetir, que si volviese a llevar a cabo, ¿no?, este estudio, seguramente pues no hubiese dividido las edades de 0 a 2 años y de 2 a 16, que es como lo hice, sino que lo hubiese dividido de 0 a 5 y de 5 a 16. En su día, cuando yo empecé a llevar a cabo la búsqueda, ¿no?, y a responder a mis preguntas, pensé que la adquisición del lenguaje pues era el momento clave, ¿no? Por eso lo enfoqué hacia los 2 años. Sin embargo, a medida que lo fui investigando, pues me di cuenta de que realmente no es la adquisición del lenguaje la que marca esta compensación a nivel cerebral, sino que son los 5 años y el inicio de la lectoescritura realmente
lo que depende un poquito, pues si es el hemisferio derecho el que asume el lenguaje, digamos, o si son las áreas adyacentes. Bueno, y quería daros las gracias a todos los que habéis estado escuchando y mandar un saludo a todas mis compis del máster. Para mí fue un año muy especial, aprendí muchísimo. También me lo pasé fenomenal en Valladolid y bueno, también a la dirección que nos ayudó un montón, a todos los profes y nada, que un placer. Muchas gracias, Bea. Me encanta esa foto. Y a ver cómo quito esto. Aquí, creo. Espera. ¿Ya lo he quitado? Sí. Vale. Gracias, Bea. Vale, continuamos, Alba. Vale, voy a ello. Venga. A ver. Vale, la podéis ver, ¿no? ¿Me escucháis Sí. bien? Perfecto. Vale. Pues buenos días. Muchas gracias por asistir a esta jornada. Y mi nombre es Alba María Canay Reguera y mi trabajo de fin de máster en el curso 2019-2020 fue la traducción y adaptación al gallego de la batería de afasias Webster. Y mi tutor fue Jaime Paniagua. Pues elegí este trabajo porque realmente actualmente la mayor parte de la población es bilingüe. Yo soy bilingüe, castellano-gallego hablante, y la mayoría de los pacientes que acuden a rehabilitación del lenguaje pues también son bilingües. Pero entonces me planteé qué retos implica la rehabilitación del lenguaje en las personas bilingües. Teóricamente, si la mayoría de los autores coinciden y recalcan la importancia de realizar la evaluación del lenguaje en las dos lenguas que el paciente hace uso. Y esa valoración tiene que llevarse a cabo con un instrumento de medida equivalente, que sea el mismo para las dos lenguas. En cuanto a la intervención, pues podríamos hacer una intervención simultánea en las dos lenguas o una intervención solo en una de las lenguas, aprovechando el factor de la generalización interlingüística. Yo, desde mi humilde experiencia, pues cuando llegaba el paciente a rehabilitación, pues siempre realizaba la intervención en la lengua que usara el paciente en su ámbito familiar. Si era el gallego, si era el castellano, pues el castellano. Pero sí que es verdad que, claro, la evaluación solo la podía hacer en castellano porque, bueno, tenemos muchas baterías de evaluación de lenguaje que están adaptadas a numerosos idiomas, entre ellas el castellano, pero en el gallego, pues no. El test Barcelona, por ejemplo, dispone de una versión en catalán, pero no dispone de una versión en lengua gallega. Luego tenemos el multilingüe afasia test, que es específico para las personas políglotas, pero tampoco tiene una versión en gallego. Y luego tenemos el test de afasia para bilingües, que este sí que tiene una versión en gallego, pero la mayoría de los autores coinciden que es muy lento y laborioso de administrar. Entonces, por eso el objetivo principal de mi trabajo era proporcionar un instrumento útil, sencillo y objetivo, estandarizado para la evaluación del lenguaje en pacientes castellano-gallego hablantes con afasia. Lo primero que hice fue seleccionar el instrumento de evaluación y para ello me marqué unos criterios de selección. Primero, que el instrumento permitiera la valoración del lenguaje de una competencia lingüística global. La batería de afasias Webster pues permite evaluar la expresión oral, la comprensión auditiva, la repetición, la denominación y la lectura y la escritura. Después, otro de los criterios que me planteé fue que se presentara un tiempo de aplicación relativamente breve. La batería de afasias Webster pues, tiene un tiempo de aplicación aproximadamente de 1 hora. Y el último criterio sería que presentara unas propiedades psicométricas aceptables en cuanto a los índices de fiabilidad y validez. La estructura estadística de la batería afasias Webster pues, es apropiada y con unas correctas propiedades psicométricas.
La segunda parte del proceso fue las consideraciones legales. Comprobé en quién recaía el derecho de la propiedad intelectual de la batería y pertenecía a la editorial Pearson. Me puse en contacto con ellos y no había problema en la realización del trabajo, pero sí que es verdad que no conseguí gestionar la solicitud de las licencias para bueno, pues si quiero publicar el trabajo. Después sería el proceso de traducción y adaptación. Decidí realizar la traducción de las subpruebas del lenguaje oral y las subpruebas de lectura y escritura. Y para asegurar una mejor adaptación del test, pues pedí la colaboración de logopedas bilingües castellano-gallego hablantes para la formación de un comité de revisión. Después de realizar el proceso de traducción-adaptación, hacer las continuas revisiones y correcciones, pues hice una evaluación de la equivalencia de la versión en gallego. Para ello, le pedí a la comisión de revisión que valorara la calidad de la traducción. Para que fuera más objetivo, pues les dije que valoraran la calidad de la traducción del 1 al 10, contestando a unas preguntas, al listado de preguntas de calidad de traducción, de adaptación de test de Hamilton y colaboradores. Después les pedí que evaluaran la equivalencia semántica de la traducción y clasificaron los ítems en tipo A, que los ítems tenían eran conceptualmente equivalentes. De tipo B, el significado era similar y existía una concordancia bastante satisfactoria. Y de tipo C, que los ítems no mantenían un significado al original. Y luego se valoraría la equivalencia conceptual y de contenido y técnica y se clasificó en A buena, B regular y C dudosa. En quinto lugar, pues se realizó una prueba preliminar de la versión experimental. Se realizó esta prueba para recoger in situ las reacciones de las personas que realizaban la prueba y asegurarse de que la comprensión de los ítems y de las instrucciones pues era correcta. Entonces, no era un estudio piloto en sí, pero se pasó la traducción del test a un total de 20 sujetos, 10 mujeres y 10 hombres, de edades comprendidas entre 20 y 80 años. Todos eran bilingües simultáneos y castellano-gallego hablantes. Entonces, así me permitía recoger si se podía comprender bien el test, si las instrucciones eran correctas y si el test podría ser aplicado. Por último, se debería de realizar el proceso de evaluación de las características psicométricas. Esta parte no se pudo realizar porque el año pasado tuvimos un confinamiento, la situación COVID, y entonces no pude evaluar la fiabilidad y validez del test pasándose a la población objetivo. Vale. En cuanto a los resultados, pues, que me pasé. Intenté que hubiera hice cambios a nivel gramatical para que el lenguaje fuera mucho más natural. Valoré la correspondencia y la familiaridad cultural de los ítems, tanto de los ítems verbales como de la lámina o de los objetos usados. Sí que es verdad que hay algunos ítems que la traducción tenía varios sinónimos, entonces se eligió la palabra que se creyó que era más adecuada, más próxima al original. Y luego hay algún ítem que no tenía una traducción exacta, entonces se escogió también la más similar que tuviéramos en lengua gallega. Vale. Las puntuaciones sobre la calidad de la traducción y la adaptación de los ítems pues obtuvieron una media de 9,8 puntos, siendo 10 la puntuación total. El resto de equivalencias, la conceptual de contenido y técnica, obtuvo una puntuación tipo A, que es decir, una equivalencia buena. Y en cuanto a la equivalencia semántica de los ítems, pues el 96,93% de los ítems obtuvieron
una equivalencia tipo A, que era una equivalencia total satisfactoria. El 1,61% tuvo una equivalencia tipo B, que era bastante similar el significado, y el 1,43% obtuvieron una equivalencia tipo C, que es que no había equivalencia semántica entre esos ítems. Y se determinó que tanto las instrucciones como los ítems no eran confusos y que la versión en gallego podría ser aplicada. Vale, en cuanto a la discusión, pues Carvajal y colaboradores destacan la importancia de mantener la equivalencia semántica, conceptual y a nivel de contenido y técnico entre el instrumento original y la adaptación. En este caso se han obtenido muy buenos resultados en cuanto a la equivalencia a la traducción, excepto en 3 ítems de la prueba de lectura. En concreto, en esos 3 ítems, pues no se realizó una traducción literal, por eso no puede haber la equivalencia semántica, ya que se dio prioridad al número de letras de las palabras y a la similitud fonológica entre las palabras. Si comparamos la versión en castellano y la versión inglesa, vemos que tampoco se realizó una traducción literal, sino que se dio prioridad a eso, a la similitud fonológica y al número de letras de las palabras. Vale. Y después, según Oliveira y colaboradores, pues existen algunos errores comunes en la traducción y adaptación de cuestionarios e instrumentos de valoración. En primer lugar, es mantener la forma gramatical de la lengua original, que daría lugar a un lenguaje pobre y confuso y un lenguaje confuso, que no sería poco comprendido. Pues en este caso pues se realizaron los oportunos cambios de estructura gramatical, siempre respetando la familiaridad y la complejidad de los ítems. Y otro de los errores comunes es realizar una simple traducción, pero sin realizar una correcta equivalencia cultural de lo que se traduce. Pues aquí se valoraron los ítems verbales, las imágenes y los objetos usados en el test, con el fin de determinar si se encontraban discrepancias culturales. No se encontraron muchas discrepancias, ya que tenemos culturas bastante similares. Y por último, cabe destacar que el uso de esta versión carece de tareas específicas de traducción. La traducción es un proceso importante para la valoración del paciente bilingüe, ya que nos permite saber qué lengua es más fuerte y nos permite valorar si existe ese factor de generalización interlingüística. Entonces, se recomienda completar la evaluación, si se usa esta batería de valoración, se recomienda complementar la evaluación del paciente con tareas de traducción. Estas tareas las se pueden encontrar en el test para afasia bilingües de Michael Paradis. Y como conclusiones, pues en la rehabilitación de las personas bilingües con afasia, debe realizarse una evaluación del lenguaje en todas las lenguas de que el paciente hace uso mediante un instrumento equivalente en ambos idiomas. Dicha evaluación favorecerá el diagnóstico, servirá para plantear la intervención y será útil para fines de investigación. La versión gallega de la batería de afasias Western es un instrumento de evaluación aplicable y equivalente a la versión original. No obstante, todavía no se ha demostrado su fiabilidad y validez. Y la traducción y adaptación de este instrumento favorecerá la evaluación del lenguaje de los pacientes bilingües castellano-gallego hablantes y, en consecuencia, su posterior intervención. Se espera que el uso de esta prueba pueda ser tanto aplicable en el ámbito clínico como para fines de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Vale, continuamos. Sara, vamos contigo. Vale, pues a ver, voy a ello, voy a compartir pantalla. Vale, ya está. Un minuto por aquí. Vale, pues buenos días. Me uno a lo que han dicho mis compañeras, de agradeceros que hayáis asistido a esta jornada y que aprendáis un poquito más y os anime a seguir conociendo más cosillas de esta profesión. Y nada, yo os voy a presentar mi trabajo de fin de máster, que lo hice junto con Rocío Lesme sobre la intervención logopédica en disfonía espasmódica. Cuando yo me planteé la realización de este trabajo, los objetivos con los que lo hice
pues fue revisar la literatura existente y conocer en qué consistía esta alteración vocal, demostrar la importancia de la actuación del logopeda en la misma, razonar sobre la posible aplicación y el beneficio de las técnicas a emplear en la intervención logopédica de la disfonía espasmódica y describir un protocolo de actuación logopédica. Y la metodología fue exclusivamente una revisión bibliográfica. Vale, para quienes no lo conozcan, la disfonía espasmódica es una alteración vocal crónica que está ocasionada por la presencia de distonía focal laríngea responsable del movimiento involuntario de las cuerdas vocales y afecta la fluidez del habla y fomenta el esfuerzo fonatorio. Es una patología de muy baja incidencia, la presentan entre 1 y 6 personas de cada 100.000, predomina en el sexo femenino y suele aparecer en la edad adulta, en torno a los 50-55 años. En cuanto a la etiopatogenia, el sistema o actualmente quienes más evidencia clínico-científica tienen son los estudios que se basan en un origen neurológico, ya que se han encontrado lesiones en los ganglios de la base, en el tálamo y en el cerebelo. Y se dice que los mecanismos neurológicos que están implicados en su aparición son la reducción de inhibición cortical, porque no se inhibe la actividad neurotransmisora GABA y entonces los músculos laringeos, en este caso porque son los efectores, reciben un exceso de actividad. También aparece una alteración en el procesamiento sensorial y esto altera la acción de las cuerdas vocales y también se han registrado cambios anatómicos gracias a las pruebas de neuroimagen. Pero como confluyen un montón de sistemas, lo más importante es verlo como una etiología multifactorial y tener en cuenta todos estos sistemas. Existen 3 formas clínicas de presentación. Por un lado podemos encontrarnos con una disfonía espasmódica de tipo aductor, en el que haya un exceso de cierre glótico, siendo los músculos tiroaritenoideos los que se encuentren alterados, y es la forma de presentación más característica, la más común. Si nos encontramos ante esta alteración vocal, la voz de estas personas tiene las siguientes características. Por el contrario, nos podemos encontrar también con una disfonía espasmódica de tipo abductor, y en este caso existe un déficit en el cierre glótico, siendo los músculos cricoaritenoideos los que se encuentren afectados. Y a diferencia del anterior, es de incidencia mucho menor. Entonces, las características vocales también son muy diferentes. Si encontramos sintomatología combinada, estaríamos ante una disfonía espasmódica de tipo mixto, en el que el déficit glótico es global. Y vocalmente encontraríamos estas características. Además de los signos vocales, a nivel facial también se pueden observar en estas personas que realizan muecas y expresiones involuntarias. En cuanto al diagnóstico, no se realiza una única prueba, sino que se basa en la presencia de sintomatología y en la ausencia de otras condiciones vocales. La necesidad de hacer varias pruebas, la falta de conciencia interprofesional y la ausencia de unos criterios diagnósticos bien definidos hace que este diagnóstico se retrase incluso hasta 5 años. A la hora de hacer una evaluación, cuando se duda de si es una disfonía espasmódica o cualquier tipo de alteración vocal, normalmente, en primer lugar, se suele hacer una autopercepción vocal y profesional pasando cuestionarios que tienen que rellenar los propios pacientes y también de manera subjetiva los profesionales mediante escalas como el GRAPSI. Después ya de manera más objetiva se hace un examen funcional, de imagen, de valoración de parámetros acústicos y aerodinámicos y neurológicos, y a ello también se le añade un examen psicológico y psiquiátrico. Y con todo, lo que se ha demostrado es que la valoración conjunta psicoacústica permite identificar el diagnóstico de disfonía espasmódica hasta en el 73% de los casos.
Es muy importante realizar un diagnóstico diferencial porque los síntomas de la disfonía espasmódica pueden confundirse con los de la disfonía por tensión muscular y temblor vocal esencial, ya que comparten muchos rasgos. El tratamiento actual únicamente proporciona una solución paliativa que puede ser médica y rehabilitadora. Dentro de los tratamientos médicos están los fármacos y las intervenciones quirúrgicas, de las cuales el tratamiento estrella es la inyección de toxina botulínica. A día de hoy se están desarrollando otras opciones médicas en búsqueda de la cura definitiva, como son la neuromodulación laríngea por parte del Dr. Pickman y la estimulación cerebral profunda por parte del Dr. Honey. Son todavía estudios en vías de desarrollo, experimentales, pero no se descarta la posibilidad de que pueda encontrarse una cura definitiva. Y después de recibir el tratamiento médico, llega el tratamiento rehabilitador, en el que entraría la terapia psicológica y la terapia de logopedia. Entonces, aquí es donde me planteo las hipótesis de este trabajo. Si la figura del logopeda es necesaria y resulta eficaz después de la intervención quirúrgica, y cómo podríamos trabajarlo. Los resultados que se han obtenido han permitido elaborar una tabla comparativa entre las características afines y contrarias entre la disfonía espasmódica, la disfonía por tensión muscular y el temblor vocal esencial. Ha puesto en relieve cuáles son las soluciones médicas que existen para paliar esta enfermedad y se ha podido comprobar también cuál es la evidencia en el empleo de las técnicas de intervención logopédica, no solo en la alteración vocal que estamos hablando, sino también en otras alteraciones vocales. Entonces, en cuanto a las soluciones médicas, conocemos que la disfonía espasmódica de tipo aductor se beneficia frente a las de tipo abductor a la hora de tener posibilidades de intervención. El tratamiento estrella o la primera línea de tratamiento es la infiltración de botos. No existe una dosis específica, sino que se van ajustando en función de los beneficios vocales que se hayan obtenido con la primera infiltración y los efectos secundarios que hayan podido aparecer. Pueden aparecer disfagia, disnea y disfonía. Estos efectos secundarios son transitorios, al igual que la recuperación que proporciona el botos, y las infiltraciones bilaterales proporcionan mejor beneficio vocal que las unilaterales. Y en el plano rehabilitador, a nivel de logopedia, no se han encontrado muchos estudios que mezclen disfonía espasmódica y figura del logopeda. Entonces es necesario seguir investigando para demostrar la importancia de nuestra actuación. Aquellos que hablan de nuestra figura son estudios en los que se ha utilizado, por ejemplo, la actividad del tiempo máximo de fonación en una disfonía espasmódica de tipo aductor, lográndose mayor estabilidad fonatoria. También se ha llevado a cabo la estimulación vibratoria laríngea, también en otra disfonía espasmódica de tipo aductor, en la que se ha mejorado la calidad fonatoria y se han conseguido cambios en la corteza cerebral. Si queremos utilizar la electroestimulación, tendríamos que utilizar la función TENS, ya que este tipo de disfonías es una hiperfunción, hay un exceso de actividad, los músculos están contraídos, y utilizando esta terapia de electroestimulación se ha conseguido disminuir el esfuerzo muscular y mejorar la eficacia fonatoria. El resto de terapias que están colocadas alrededor de la diapositiva, como son la terapia miofuncional, el vendaje y el cross-tape, la laserterapia y las terapias fisiológicas del Lashbox y el Still Voice Training, no se han estudiado todavía en la disfonía espasmódica, pero se ha intentado buscar qué beneficios tiene en la rehabilitación de otras alteraciones vocales y si de ellas se puede extraer para aplicarlas en este tipo de disfonía. Vale. Entonces, vamos a resolver las hipótesis. ¿Es necesaria nuestra figura?
Pues la respuesta es que sí, sí que es necesaria nuestra figura, porque el logopeda, después de la intervención quirúrgica, ayudaría en la deshabituación de los malos hábitos y en la implantación higiénica vocal, postural y respiratoria. Además, ayudaría a mantener, mejorar y optimizar la función vocal, proporciona confianza fonatoria, maneja y solventa los efectos secundarios y resulta útil en el diagnóstico diferencial entre la disfonía por tensión muscular y la disfonía espasmódica. Cuando se duda entre estas dos alteraciones y el paciente acude a terapia logopédica, si realmente tiene una disfonía por tensión muscular, suele eliminarse. ¿Y qué técnicas, métodos o herramientas podemos utilizar? Pues podemos utilizar el tiempo máximo de fonación, la terapia miofuncional, el vendaje y el prostate, la estimulación vibratoria laringea, electroestimulación en función TENS, el láser, el LASFOX, u otro tipo de terapia de resistencia al agua y el State Voice. Voy a presentar ahora un protocolo que yo pensé para intervenir en disfonía espasmódica, que lo dividí en dos pasos. Por un lado, estaría la terapia higiénica y sintomática, que tendría una duración de 15-30 días, en la que nosotros como logopedas llevaríamos a cabo una evaluación de los efectos secundarios y el grado de afectación, detectaríamos las compensaciones y las maladaptaciones, orientaríamos la dinámica deglutoria, proporcionaríamos estrategias de alivio sintomatológico y medidas de higiene vocal. Y durante nuestra sesión podríamos llevar a cabo posturas del stitching global activo, la terapia de liberación miofascial y el vendaje neuromuscular para proporcionar cambios fisiológicos o el cross-tape para proporcionar alivio sintomático. Y pasados esos 15-30 días daría comienzo a la terapia sintomática y fisiológica. Este esquema de aquí representaría un modelo de sesión. Entonces el paciente entraría en nuestra sesión y empezaríamos con láser para preparar la musculatura y evitar la inflamación. Posteriormente continuaríamos con electroestimulación para dar analgesia, reducir tensión muscular y trabajar a nivel somatosensorial. La función TENS o la electroestimulación la mantendríamos casi hasta el final de nuestra sesión y mientras trabajaríamos a nivel miofuncional y a nivel vocal. Y ya antes de marcharnos retiraríamos los dispositivos de electroestimulación, retiraríamos los electrodos y colocaríamos vendaje neuromuscular o cross-tape para prolongar los efectos que hayamos podido conseguir a lo largo de la sesión. Entonces, como conclusiones generales que se obtienen es que la disfonía espasmódica es una alteración vocal neurológica que ocasiona una importante afectación en la esfera comunicativa y psicosocial y que se acentúa con el retraso diagnóstico y la evolución crónica de los síntomas. Que el tratamiento no es exclusivamente médico, sino que hay un periodo rehabilitador posterior en la que psicólogos y logopedas tenemos cabida, que sí que se ha visto que hay una actual y constante ambición médica por encontrar una solución definitiva o más duradera en el tiempo que mejore la calidad de vida, pero esta inquietud profesional no se ha visto en el plano rehabilitador y que las personas con disfonía espasmódica deben aprender a vivir con ella. Y ya más exclusivas de nuestra figura como logopedas es que sí, realmente somos una figura muy importante para trabajar con ellos en la resolución de los efectos secundarios, eliminar las compensaciones y los malos hábitos y conseguir mantener y optimizar la calidad y confianza fonatoria. También hemos encontrado que la práctica logopédica está muy poco documentada, hay un número limitado de ensayos clínicos, entonces es imprescindible que aquellos logopedas que se dediquen sobre todo a trabajar con este tipo de alteraciones vocales recojan y compartan el avance y así podríamos evidenciar mejor nuestras prácticas logopédicas y sustentar y potenciar toda nuestra actuación clínica. Y por último, que la escasez de material bibliográfico no explica la irrelevancia rehabilitadora del logopeda en la disfonía espasmódica, pero sí que es cierto que para solucionar este problema, pues si incrementamos nuestra figura en investigación, lo solventaríamos. Y nada, esto sería todo. Muchas gracias por escucharme. ¿Cómo dejo de compartir? ¿Sí, no? Muy bien, Sara.
Pues muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna cosilla. Yo quiero comentar que lo han hecho muy bien estas chicas. ¿Está abierto el audio? Ah, sí. Yo, bueno, quiero felicitaros a todas porque me ha parecido brutal. He aprendido muchísimo. Me han fascinado todos. Gracias, Lucía. Muy bien, chicas. La verdad es que tenemos unas alumnas estupendas y sois grandes profesionales, así que es un placer siempre escucharos. También hay que decir que tenemos buenos profesores en el máster y nos ha ayudado un montón. O sea, no Es todo el verdad. mérito es nuestro, ¿vale? Bueno, pero tenéis un trabajo detrás que es vuestro. Sí. Eso no os lo quita nadie. Bueno, no nos vamos a pelear. Claro. Venga, va. Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias a todas, chicas, es un placer volver a veros, aunque sea así de esta manera. Y bueno, nada, que seguimos en contacto. Vale. A ver si se puede ir pronto a Valladolid. Joder. Venga, aquí os esperamos a todas. Vale, chicas. Gracias. Adiós. Un Adiós, besito. adiós chicas, gracias. Adiós.